Buenos Gracias. días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta. Son las 7:10. Hasta esta hora, ¿ustedes han recibido algún reclamo, alguna queja, alguna denuncia, algún pedido en el sentido de que se revisen XY cantidad de actas por parte de la candidata de la Revolución Ciudadana que afirmó el domingo que hubo fraude en las elecciones? Definitivamente ninguna. A esta hora, 20 provincias han cerrado sus sesiones públicas de escrutinio. 20 provincias tenemos ya. Esperamos que en los próximos días, hasta el fin de semana, avancemos con el cierre de las sesiones de escrutinio públicas y no hemos recibido una sola reclamación de ninguna organización política y avanzamos. A nosotros nos corresponde instalarnos en sesión permanente de escrutinios y posiblemente ahí lo presentarán, pero hasta ahora no ha habido ningún documento presentado respecto al procesamiento de resultados que tenemos. Ya, ¿cuál es ese procedimiento justamente, Diana? ¿Hay que presentar esa queja primero al CNE o tienen que ir directamente al contencioso, a la fiscalía, etcétera? ¿Cuál es el procedimiento para entenderlo? Bueno, primero, si alguien habla de fraude, está hablando de un delito que no le corresponde tratar al Consejo Nacional Electoral, sino a la justicia ordinaria. Esto es, con las pruebas respectivas, deberían ir inmediatamente a la fiscalía para que se investigue. Lo que nosotros tratamos, que es, digamos, para decir, en primer momento, en todas las provincias, las reclamaciones que hacen sobre la marcha de la sesión cuando la Junta Provincial Electoral va conociendo las actas, va procesando los recuentos que fueran necesarios, haciendo las correcciones de las inconsistencias o de las actas con novedades que se les conoce para ir cerrando el escrutinio en cada provincia. Ahí tienen la oportunidad de hacer los pedidos, pero de lo que sabemos no ha pasado nada. Sin embargo, nosotros, en virtud de que ya se cierren, cuando ya se vayan cerrando las provincias, debemos conocer esos resultados y deberemos tomar decisión sobre eso. En esa sesión permanente de escrutinios público, ¿podrían las organizaciones políticas presentar algún pedido de revisión de actas o puede ir también al Tribunal Contencioso Electoral? Claro. Diana, los delegados de los dos partidos políticos, efectivamente el CNE pudo constatar que tuvieron la acreditación, estuvieron presentes, firmaron, me parece, imagino que en el 99% de los casos, las actas que de alguna manera pues testifica que el escrutinio fue correcto. Sí, los delegados que fueron inscritos en un número de 47,000 aproximadamente por cada partido político que tuvieron la oportunidad de vigilar el proceso de instalación desde la mañana de las 6 de la mañana el día de las elecciones hasta el cierre de la Junta que termina contabilizando y publicando las actas, hacen este ejercicio. Tienen que firmar que fueron testigos de que la mesa se instaló con las urnas vacías, con todos los paquetes sellados, revisando y firman al inicio del día de las elecciones. Y al final, cuando la Junta Receptora del Voto termina el conteo, también firman de conformidad porque han estado presentes, han mirado la contabilización de los votos y porque han retirado una copia del acta pública de escrutinios con el cual hacen su respectivo control electoral. Ellos tienen la obligación de firmar porque han sido parte, testigos presenciales de todo lo acontecido el día de las elecciones. Ya. Ese es el procedimiento. ¿Un acta que no está firmada por los dos delegados ya no tiene valor? Sí tiene valor. No tendría valor si no está firmado por uno de por las personas que están en la Junta Receptora del Voto o el presidente. Puede firmar el presidente o el secretario o los dos. Si tienen esas firmas, el acta es válida. Si la organización política no tiene la capacidad o la persona delegada no llegó, no es un requisito para considerar un acta con inconsistencias o no válida. Ya, Diana, ¿cómo se puede explicar esa diferencia grande que hubo entre, olvidémonos de las encuestas, esas son fotos del día, entre el éxito, los exit polls
y el resultado que varió sustancialmente. Fueron, caramba, entre 11 puntos, casi 12, y el exit poll marcaba muy cerca de un empate técnico. Sí, eso es lo que la gente debemos conocer y recordar de que un exit poll no es una contabilización de votos real con las papeletas depositadas en las urnas. Es una encuesta a boca de urna. Eso quiere decir que se entrevista o se le pregunta a una persona que sale de votar por quién votó. Entonces, la gente generalmente no te dice la verdad, oculta lo que dice o puede ser muchas razones por qué no dan esa información, puede ser la una. La otra razón técnica puede ser que la muestra que se hace para poder tener una estimación de lo que podría ser para saber el comportamiento de la gente, cómo votó, puede ser equivocada. Entonces, hay varios factores por qué los exit poll no dan una aproximación más acertada a lo que realmente pasa con el comportamiento de la gente o con la preferencia electoral de la gente. Quisiera que nos aclares, Diana. ¿Es cierto que el titular de SEDATOS presentó un resultado de tracking poll al Departamento de Sistemas del CNE, y en ese tracking poll sí se reflejaba ese 11 y pico % de diferencia entre los dos candidatos? ¿Ustedes tienen esa información, la han revisado o no conocen de qué se trata? El Consejo Nacional Electoral, de lo que conozco, no recibió esa información, puesto lo que sí recibió de parte de SEDATOS es su carta de renuncia de no realizar ¿cómo se llama? Su trabajo de exit poll, en virtud de que decía por recursos y por la inseguridad, algo así, no recuerdo exactamente, pero lo que sí me queda claro es que SEDATOS notificó al Consejo Nacional Electoral indicando de que no iba a realizar estas encuestas a boca de urna. Pero en todo caso quedaría pendiente de consultar a nuestra directora de estadística si a última hora presentó, pero de la información que yo tuve en esos últimos minutos que todos queríamos saber, si es que las dos empresas que quedaron al final con la posibilidad de hacer este trabajo y difundir y tienen que informar primero al CNE, no tuve esa información que SEDATOS también nos habría entregado. Nosotros solo recibimos la información de las dos empresas que continuaron con esa calificación del CNE para poder hacer su trabajo. Claro, ahora los errores del exit poll, intencionales o no los vamos a calificar, pero al fin y al cabo, errores, ¿no los han hecho pensar en el CNE de que a futuro a lo mejor van a tener que ser o mucho más estrictos o prohibir los exit polls cuando haya una elección donde aparentemente hay una disputa muy ajustada entre dos candidatos al balotaje? Sí, yo creo que eso es lo correcto en situaciones como el Ecuador vivió, de tensiones políticas muy sensibles, muy álgidas. Creo que lo responsable es que si bien las empresas encuestadoras hacen su trabajo, deberíamos nosotros tener un reglamento que prohíba su publicación cuando están dentro del margen de error. Ahora nosotros sí les pedimos que digan que están dentro del margen de error, pero no tenemos una reglamentación que prohíba que en esos casos no se difunda la información obtenida por las empresas encuestadoras. 7:18 de la mañana en un café con JJ, doña Diana Tamaín le saluda Gustavo Espinosa. ¿Nos puede recordar, por favor, el cronograma electoral que sigue si no se formaliza objeción alguna, si no se sustenta tampoco con respecto al supuesto fraude? ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos en los siguientes días y horas? Sí, nosotros lo que nos corresponde es empezar a recibir el cierre de las sesiones permanentes de escrutinio, sesiones públicas de escrutinio de todas las provincias, de las cuales ya tenemos 20, pero más allá de eso, nosotros, la ley nos define que el Consejo Nacional Electoral tendrá que instalarse en la sesión permanente de escrutinios públicas
no antes de los 3 días desde el día que fueron las votaciones y no mayor a los 7 días. Entonces nosotros tendremos que dentro de ese periodo de tiempo, es decir, hasta el día sábado, tenemos la posibilidad de instalarnos para ir conociendo los resultados que las diferentes provincias van teniendo al contabilizar el 100%, y así como las que se han generado o se van a generar por la Junta Provincial del Exterior, que es la que revisa lo que viene de todas las circunscripciones, ya sean Oceanía, Asia, Oceanía, Norteamérica y Canadá y Latinoamérica. Ese es el procedimiento y tenemos un plazo de 10 días para poder conocer. Al conocer nosotros estos resultados numéricos, ahí es donde también las organizaciones políticas pueden presentar sus impugnaciones o reclamaciones para conocer, para que la gente entienda un poco mejor, pueden interponer sus recursos ahí en esa sesión en que nosotros nos instalemos. Y si es que no están conformes, pueden ir también en las organizaciones políticas al Tribunal Contencioso Electoral como última instancia para presentar los recursos que ellos consideren necesarios. Ese es el procedimiento. 7:20 de la mañana. También hubo quejas acerca del cambio de recintos electorales que, según esas mismas quejas, se decía que habían sido a última hora, pero la situación climática y el temporal acá en la costa ecuatoriana, justamente unos días antes de la segunda vuelta electoral, fue terrible. Justo eso comentábamos hoy día, que estas últimas horas ya no nos llueve en Guayaquil, pero horas previas a la segunda vuelta electoral llovió muy fuerte en el litoral ecuatoriano. ¿Alguna novedad en ese cambio de recintos? ¿Los votantes pudieron llegar a pesar del cambio? Sí, fueron 24 recintos a nivel nacional que nosotros hicimos esos cambios con responsabilidad, con el único objetivo de garantizar que ningún ecuatoriano, por las dificultades climáticas que existía, se quede sin votar. Han sido días muy difíciles para el proceso electoral. Sin embargo, como medida de contingencia previsto en los planes del Consejo Nacional Electoral, como ha sido toda la vida, ha sido siempre, sabiendo de que nuestras elecciones siempre toca en una época invernal, sobre todo en la costa, cumplimos con esa posibilidad. Y la gente tuvo la posibilidad también de enterarse de este cambio, porque en el aplicativo, en la página web donde se puede identificar y se tiene la consulta a tu lugar de votación, estuvo actualizado. En ese sentido, también nuestras delegaciones provinciales a través de los medios de comunicación informaron, y como medida también de dar seguridad a la gente, nuestros funcionarios se trasladaron a los puntos donde inicialmente estaba previsto que se hagan como recintos, funcionen los recintos, para orientar a la gente e informarles dónde era el cambio, dónde estaba el nuevo recinto, por lo que tuvimos una buena participación en todos los puntos. No tuvimos ningún inconveniente. La gente sabe que el Consejo Nacional Electoral siempre pasa de esa manera. Y si hacemos un comparativo donde supuestamente el CNE trataba de cambiar recintos para perjudicar a la candidata, lo cual es totalmente falso. Por ejemplo, en Santa Elena, en Vicente Rocafuerte, en la primera vuelta tuvo 91.71% de participación, y ahora en segunda vuelta, pese al cambio del recinto, hubo una participación del 92.53%. Asimismo, en Los Ríos, en Ricaurte, en el recinto que nosotros hicimos, el cambio de recinto, en la primera vuelta tuvo una participación de 87.98%, y en segunda vuelta subió al 89.70%. Asimismo, en Los Ríos, en Vinces, en la primera vuelta tuvimos el 94.1% de participación, y en la segunda vuelta, pese al cambio de recinto, tuvimos una participación del 97.75%. Entonces, queda demostrado
que el trabajo del Consejo Nacional Electoral es eminentemente técnico y siempre al presentarse estas inconvenientes busca de que se subsane, busca implementar sus contingencias y como vemos ha tenido excelentes resultados y nada que ver con perjudicar a uno u otro candidato. Bien, para cerrar, Diana, la candidata Luisa González dijo puntualmente que en la elección hubo fraude. ¿Cuál es la respuesta de la presidenta del CNE? Bueno, primero que eso es un delito muy grave que debería ir a la fiscalía a presentar con las pruebas respectivas para que se realice la investigación y nosotros estaremos prestos a colaborar, a entregar toda la información para en derecho de nuestra defensa, porque defendemos nuestra transparencia. Y no solo porque lo decimos y nuestro trabajo ha sido así, sino que lo han reconocido absolutamente todas las misiones de observación, tanto nacional e internacional. Es más, sus mismos coediarios ya han reconocido el trabajo del Consejo Nacional Electoral y han reconocido el triunfo del presidente Noboa. Yo creo que o pienso que esas declaraciones deben quedar ahí porque no tienen ningún sustento, pero en todo caso está en su derecho de acudir a las instancias respectivas. Nosotros haremos, si es que lo presentan a los próximos días, revisaremos la documentación, responderemos de acuerdo al mandato legal y tendremos que seguir lo más pronto posible porque nosotros tenemos que ya cerrar estos escrutinios para que ya las autoridades electas puedan tener sus credenciales y se puedan posesionar. Los asambleístas que ya tienen todo listo para el 14 de mayo y el presidente de la República el 24 de mayo. Perfecto, gracias a Diana Tamaín, presidenta del CNE, por estos minutos de su tiempo. Diana, muy amable, gracias. Gracias, buenos días.